saludándoles muy atentamente como siempre, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa hablando de la historia de Ecatepec, hablando de la historia de la región nororiente de la Cuenca de México, tan importante como es Ecatepec, que es dueña de una riqueza cultural e histórica enorme. Estos dos últimos programas los hemos dedicado exclusivamente a la historia de Ecatepec, a la cuestión lacustre. Ahora vamos a hablar de un británico en nuestra tierra y en nuestras aguas, en el pasado. ¿Cómo veían los extranjeros toda esta región de la que Ecatepec forma parte cultural e histórica? El británico Henry George Ward, encargado de negocios de Su Majestad en México, con su gente, realizó un viaje por el país. Habiendo salido de Veracruz hacia la Cuenca de México, decía que de Perote hacia el centro va disminuyendo la vegetación. Los bosques de pinos solo se observan en las altas montañas y en la medida que se bajaba, se presentaba una gran cantidad de cuencas que evidentemente fueron lagos, pero que se desecaron, tal como ocurría con el de México, mismo que al secarse ha dejado en el suelo una gran capa de tequesquite o carbonato de sodio, que amenazaba acabar con toda la vegetación. Pronosticó que de continuar ese proceso de desecación, pronto la Cuenca de México se convertiría en un desierto, porque además el agua que aún quedaba era salobre. Pues estamos hablando de 1824, y efectivamente lo que hicieron al desecar el lago de Texcoco es convertir toda esta región en un desierto. Fue un crimen ecológico terrible el haber desecado el lago de Texcoco, que ocasionalmente se veía, continúa este viajante británico, en un sitio algún rebaño de borregos alimentándose de la poca materia vegetal que ahí aún se presentaba. Tenían pensado pasar la noche en Puebla, pero como había disturbios en esa ciudad, el Supremo Gobierno les indicó que arribaran al Valle de México por el norte, es decir, por el rumbo de Apan, para entrar por San Cristóbal Ecatepec. Pasaron la noche en Apan y a la mañana siguiente tomaron el camino hacia Huamantla. Continuaron su viaje y después de salir de Teotihuacán y bajar la cordillera límite noreste, viajaron por una larga calzada de piedra, la calzada de San Cristóbal o Albarradón de Ecatepec, que separa el lago de Texcoco de la laguna de San Cristóbal Ecatepec, llegando a Tepeyac, a donde fueron recibidos por el miembro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán. Estamos hablando, corrijo, de 1827. El lago de Texcoco, que durante la estación de lluvia se extiende hasta San Cristóbal Ecatepec, en tiempo de secas se retrae, dejando una extensión árida cubierta con una capa de carbonato de sosa. La esterilidad se prolonga desde Teotihuacán hasta la villa de Guadalupe. Pues es así como veía este británico a esta región en 1927.
27. Esta información la obtuvimos del libro México en 1927 de George Ward Henry, Selección Lecturas Mexicanas, Fondo de Cultura Económica, 1985. Y bueno, ¿de qué nos está hablando este británico? Obviamente este británico venía a México a hacer una inspección, a ver qué negocios podría hacer los países de la Gran Bretaña en el México recientemente independizado. Entonces, para venir a hacer ese trabajo, pues hizo diferentes viajes por el país para rendir un informe a los capitalistas y al gobierno británico de dónde podrían invertir capitales en esta nación naciente que era México, recién independizado de España. Entonces hizo este viaje desde Veracruz hasta la Ciudad de México, pasando por el Albarradón de Ecatepec, la calzada de San Cristóbal, que afortunadamente todavía tenemos en Ecatepec y que es el último vestigio del sistema colonial y prehispánico hidráulico, y que debemos cuidar, que debemos preservar. El INAH debe intervenir el Albarradón de Ecatepec, restaurarlo en su totalidad, y la gente de Ecatepec debemos cuidar nuestro Albarradón. ¿Sabe usted en dónde está el Albarradón de Ecatepec? ¿Sabe la gente de Ecatepec que tiene ese monumento histórico importantísimo que salvó a la Ciudad de México de inundaciones? El Albarradón de Ecatepec o calzada de San Cristóbal. ¿Sabe dónde está? Si no sabe, pues venga aquí al norte de Ecatepec, camine por él, disfrútelo, o vea de plano en línea, en Google, acerca del Albarradón, para enorgullecerse del patrimonio histórico de nuestro municipio, el Albarradón de Ecatepec, que ya citaban desde tiempos pasados. Ahora vamos a tiempos un poco más recientes y vamos a hablar del reparto agrario en San Cristóbal, Ecatepec. Vamos a leer este documento al ser delegado de la Comisión Nacional Agraria. El pueblo de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, con sus barrios El Calvario y Jajalpa o Xaxalpa, tiene una superficie de 986 kilómetros, de los cuales 8 hectáreas se encuentran ocupadas por el canal del desagüe, vías de ferrocarril, líneas de transmisión de energía eléctrica y caminos que atraviesan los terrenos del pueblo. 690 hectáreas son disfrutadas particularmente en pequeñas parcelas entre los vecinos, y 288 hectáreas de terrenos áridos salitrosos integran la parte comunal del mismo. Estamos hablando del año de 1933. Esos terrenos salitrosos son los que resultaron de la desecación del lago de Texcoco y que son parte de Ecatepec. El señor Abraham Rangel es propietario de la finca inmediata colindante con el pueblo, que se encuentra en la parte norte del canal del desagüe, delimitada porque presentaron un plano con color azul, teniendo una superficie de 176 hectáreas de terrenos áridos salitrosos, con un 30% de terrenos de agostadero para cría de ganado. La mejor parte de esta fracción, así como los terrenos comunales del pueblo de Ecatepec de Morelos, quedan comprendidos en el lecho seco del lago de Texcoco. La hacienda de Iztapan, anexa a Tepexpan, de acuerdo con datos tomados del CARDES de la delegación, la reconoce en propiedad Pedro Escudero y Echanove, con superficie de 4.040 hectáreas y un valor fiscal de 150.051 pesos, habiendo sufrido afectaciones por varios pueblos que asciende a una superficie
de 4.178 hectáreas, por lo que se deduce que la superficie arriba consignada es errónea, pues aún le restan a ambas fincas una superficie de 2.500 hectáreas. La parte inmediata colindante con el pueblo de Ecatepec de Morelos, de la hacienda de Iztapan, es donde necesariamente se tendrá que fincar la dotación que se proyecta. Caso que se afecte esta finca, son de terrenos áridos salitrosos, quedando constituidos en su totalidad por el antiguo lecho del lago de Texcoco, aprovechables únicamente para formar charcas y dedicados a la caza del pato en su época. Toluca, México, a 17 de agosto de 1933. El ingeniero auxiliar Carlos Gómez Yata. Bueno, pues esta era la respuesta que daba la Comisión Local Agraria en nombre del ingeniero auxiliar Carlos Gómez Yata a la petición de los campesinos de San Cristóbal, Ecatepec, en los años 30 del siglo pasado, la solicitud de que fueran dotados de terrenos ejidales. Y en un principio, los campesinos de San Cristóbal, Ecatepec, todavía no había este desarrollo industrial ni habitacional en Ecatepec, sino Ecatepec era un municipio rural. Los campesinos de San Cristóbal, Ecatepec, nuestro pueblo, decían que se les debía dotar con los terrenos de la hacienda de Iztapan, pero esos terrenos ya habían sido dotados. Al final de cuentas, a los campesinos de San Cristóbal, Ecatepec, se les dotó con los terrenos de la hacienda de Jáuregui, que era una hacienda inmensa, que comprende todo lo que es ahora ejidos de San Cristóbal, parte del cerro del Ejecatl, y también después hubo una nueva dotación en la cual lo que quedaba de la hacienda de Jáuregui fue cambiado por 5,000 magueyes, es decir, a los campesinos que pedían una ampliación de ejidal, les cambió el dueño de la hacienda de Jáuregui tierra porque le dejaran seguir explotando 5,000 magueyes. Ecatepec tenía una gran producción de pulque, una gran producción de magueyes, al grado de que esta dotación demostró que en esa época valía más el maguey, valía más el pulque que la propia tierra. Así es como se fue construyendo el ejido de San Cristóbal, Ecatepec. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.